Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy venimos con una estrategia para el marco de tiempo de 1 minuto. Era algo que ya me habíais pedido bastante. Es una estrategia para hacer operaciones de scalping y lo bueno que tiene es que no nos hace falta salir de nuestro exchange de BingX. Podemos hacer todo desde aquí sin la necesidad de TradingView, lo que quiere decir que no necesitamos de ningún indicador especial para poder empezar a practicar esta estrategia. Bien, una vez dentro del exchange de BingX, vamos a ponernos en el marco de tiempo de 1 minuto y vamos directamente a la pestaña de indicadores. En primer lugar, vamos a necesitar un Option Oscillator o lo que viene a ser lo mismo, oscilador asombroso. Con escribir oscilador ya nos aparece oscilador asombroso, le damos un clic, ahí lo tenemos. El oscilador asombroso lo vamos a dejar tal cual por defecto. Volvemos a indicadores, vamos a necesitar 2 medias móviles. Recordad, no EMAs, no EMA, ¿vale? Si ponéis EMA, eso es la media móvil exponencial. No, necesitamos media móvil. En este caso escribimos MA, ¿vale? Para escoger la media simple le damos 2 veces, 1 y 2. Vamos a configurarlas lo primero. Vamos a ir a la primera. Entramos en entrada de datos. En longitud le damos un valor de 20 y en estilo le damos un color amarillo, sin más. Le podemos dar un poco de grosor si queremos. Le damos a aceptar. Vamos a configurar la otra media móvil. Entramos en entrada de datos. Le damos el valor de 200. En estilo ya sabéis que me gusta ponerla de color blanco y ponerle un grosor que se vea bien. Aceptamos. Bien, ya tenemos, como veis, 3 indicadores. Vamos a por un cuarto. En este caso va a ser un RSI, pero vamos a hacer una configuración un tanto especial. RSI, escogemos el primer resultado que nos indica índice de fuerza relativa. Bien, ahora sí, vamos a entrar en el RSI y vamos a empezar a configurarlo. Vamos a la rosquita de configuración. En primer lugar vamos a cambiar el color al trazado del gráfico. Vamos a darle un color amarillo. Vosotros poner el que queráis. El fondo lo vamos a quitar, que es esta pestaña de aquí. Los límites, tanto el superior como el inferior, en 70-30 están bien, pero vamos a poner de color estas líneas de puntos. La línea superior le vamos a dar un color verde y a la línea inferior le vamos a dar un color rojo. Le damos a aceptar, pero eso no queda ahí. Nosotros aquí en la configuración no tenemos para poner una línea central, al igual que tenemos en TradingView. Vemos que no tenemos la opción de poner una línea central. Entonces lo tenemos bien fácil. Nos vamos aquí a la pestaña de herramientas y vamos a escoger una línea horizontal. Si por lo que sea no la encontráis aquí, simplemente os tenéis que ir aquí, a este panel de aquí. Si os sale plegado, le dais a esta pestañita de aquí. Muchas veces sale así, no lo veis porque está plegado, le dais aquí y ya os lo muestra. Os vais aquí y escogéis la línea horizontal. Yo la tengo con la estrella porque ya la tengo en favoritos. Bien, me voy a la que tengo aquí, línea horizontal, y la ponemos aquí en el nivel de 50. Bueno, ahora mismo no está en el nivel de 50, pero eso se puede corregir. Le damos doble clic en la línea y ahora nos vamos a la pestaña de coordenadas. Dentro de coordenadas ya podemos colocar el valor de 50 justo. Ahí lo tenemos. Vamos a dejarle ese color blanco porque me gusta y le damos a aceptar. Bien, ahora sí, vamos a poner pantalla completa y ya tenemos todo listo para poder explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST,
BNT, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Ahora vamos a proceder a explicar la estrategia. Vais a ver que es una estrategia muy sencilla, muy fácil de ejecutar y lo mejor de todo es que da muy buenas entradas. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la media de 200. Recordad que normalmente ponemos una EMA, pero en este caso vamos a poner medias móviles simples. De todas formas, me está guiando la tendencia, de todas formas, no es mucha la diferencia. Si el precio está por debajo, la tendencia es bajista. Si el precio está por encima de la media blanca de 200, la tendencia es alcista. Ahora bien, vamos a ampliar esto un poco porque aquí viene lo interesante y sobre todo cuándo hacer las entradas. Nosotros vamos a hacer las entradas si cogemos un tramo en long, solamente vamos a hacer operaciones en la dirección que me marca el precio. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo correcto. Ahora se tienen que dar dos cosas principales en los dos indicadores de abajo, tanto en el oscilador asombroso como en el RSI. En primer lugar, el precio tiene que rebasar y cerrar una vela por encima de la línea de 20. Para eso la hemos puesto. Vamos a ponernos más cerca todavía para que lo veáis bien. Ya sabemos que es una tendencia alcista, así que la media móvil de 200 la dejamos. Vamos a centrarnos en la media móvil de 20. Bien, veis que el precio va oscilando muy pegado a la media de 200. Pues bien, cuando el precio atraviese de abajo hacia arriba una vela y rompa por arriba el precio, es cuando tenemos que fijarnos en los indicadores de abajo. Bien, en los indicadores de abajo tenemos que tener el RSI por encima de la línea 50 y aparte tener un cambio del oscilador asombroso de la parte baja a estar por encima también del nivel 0. El nivel 0 es si trazamos una línea central, aquí sería el nivel 0. La podemos trazar en un momento. Nos pondríamos ahí y haríamos la misma operación. Doble clic, coordenadas y aquí establecemos el nivel 0. Ahí la tenemos, aceptamos. Ahora creo que lo podéis ver mejor. Vamos a coger una línea vertical para marcar el punto exacto de entrada. Bien, creo que lo identificáis bien. Aquí está el cambio del oscilador asombroso de estar por debajo a estar por encima. Aquí el RSI vemos que está claramente por encima del nivel 50. Pues esta sería nuestra vela de entrada. Entramos a vela cerrada, pues nuestra posición de entrada sería aquí justo. Ya sabéis que la gestión de riesgo la explico todos los días en los directos, por eso no me voy a meter mucho con ella, pero sí os voy a decir lo básico. Si tenemos una zona de soporte cercana, lo que intentamos es alejarnos un poquito. Y aquí intentamos llevar el precio a otra zona de resistencia. En este caso vamos a buscar cuál es el punto más alto que tenemos anteriormente. Aquí lo tenemos. Bien, ya hemos localizado nuestro punto de cierre para la operación. Ahí lo tendríamos. Bien, para hacer un short sería todo lo contrario. Tenemos identificada la tendencia gracias a la media de 200. Recordad que en este caso no estamos usando una EMA, sino una media móvil simple. Lo digo también por si durante el vídeo me confundo y en lugar de llamar la media móvil la llamo EMA. No es EMA, es media móvil y esta también, la de 20 también, son las dos medias móviles. Lo que pasa que al estar más familiarizado con las EMAs es muy fácil que me pueda equivocar, ¿vale? De todas formas lo tenéis aquí, MA y MA, son medias móviles simples. Bien, entonces una vez que tengamos identificada la tendencia, en este caso bajista, el siguiente paso ¿cuál es? El siguiente paso es que una vela rompa la media de 20, sería en este caso. Vamos a darle un poco al zoom. Tenemos muchos puntos de entrada, veis que tenemos uno aquí, veis que tenemos otro aquí, veis que tenemos otro aquí. De hecho podemos marcar los tres. Aquí sí van a dar operaciones cada poco tiempo, eso es lo bueno. Bueno, vamos a marcar los puntos abajo para saber cuál es el punto de entrada, ¿vale? Porque después de que rompa hay que esperar un poco a que se confirme abajo. Como ya sabéis, no todas las entradas van a ser válidas como en cualquier estrategia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a marcar estas tres que son las que tenemos en pantalla y para el ejemplo nos sirven. Antes hemos hecho un ejemplo en tendencia alcista, ahora vamos a ir con estos tres ejemplos porque los tengo aquí en pantalla. Bien, vamos a estudiarlos. Tendencia bajista, correcto. El precio rompe aquí con esta vela el precio de la de 20, correcto. El precio rompe la media de 20, correcto. Bien, ahora tenemos que abajo esperar a esta confirmación. Oscilador asombroso cambia de arriba hacia abajo, aquí tenemos el punto. Y en este caso el RSI tiene que estar por debajo de la línea de puntos, también cumple. Si nos vamos arriba, a vela cerrada entraríamos.
En este caso sabéis que esa vela cerrada es la siguiente vela. No nos vamos a meter mucho con la gestión de riesgo, ¿vale? Pero mi consejo es que siempre tengáis como referencia las zonas de soporte y las zonas de resistencia. Bien, teniendo ya una zona de resistencia marcada y una zona de soporte marcada, ya os podéis hacer una idea de cómo voy a mover el stop loss y el take profit. Tenemos que salir de la zona de peligro y aquí podemos llevar nuestras ganancias hasta volver a tocar el mínimo anterior. En esta hacemos lo mismo. Esta operación, el profit sería muy pequeñito. Vemos aquí la confirmación, porque sí es verdad que la rotura se ha producido mucho antes, pero la confirmación del oscilador asombroso llega un poco más tarde. Así que a vela cerrada entraríamos en esta vela y aquí veis que las ganancias serían más pequeñas, ¿vale? Vamos con el tercer caso. Aquí ya se produce el cruce, pero el oscilador asombroso y el RSI tardan un poco más en cumplirse. Ahí lo tenemos y ahí lo tenemos por debajo del punto 50 y en el punto 0 tenemos aquí justamente este cruce de polo positivo a polo negativo en el oscilador asombroso. Esta es la vela donde se produce y nosotros entramos a vela cerrada. Sería justamente aquí. Bien, esta operación tardaría un poco más en darse. De hecho, mirar cómo esta mecha nos salva la operación. El stop loss, ya sabéis, un poco alejado de la zona de resistencia anterior. ¿Para qué? Pues para evitar que mechazos como este, por ejemplo, no aparezcan y nos saquen de la operación. Recuerden también apalancarse poco. Aquellas personas que veis mis vídeos en directo, sabéis que yo no me apalanco a más de 5x. El hecho de apalancarse con apalancamientos excesivos, como pueden ser 30, 40, 50, 100x, 125, eso solo os va a llevar a quemar cuentas. Por otra parte, recuerden tomarse este contenido, utilizarlo con fines educativos. Este vídeo no es un consejo de inversión, solo de aprendizaje, para que después vosotros podáis aprovechar este contenido para practicar en vuestros trades. Lógicamente, yo os recomiendo en cuenta demo. Para eso tenemos la cuenta demo en este exchange de BingX. Y bien, amigos, esto es todo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, hayáis aprendido los conceptos de esta estrategia. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, también un comentario. Estaréis apoyando al canal, pero indirectamente también estaréis participando en futuros sorteos que voy haciendo. Ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!